Ya tuvo la gentileza de regresar. Gerardo, efectivamente se le suspendió el fluido eléctrico, cosa que lamentablemente creo que va a ser cada vez más frecuente en nuestros hogares, pero bueno, ese es otro punto. Por lo pronto, muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros de regreso. Tu audio, por favor. Ofrezco una disculpa Sí, por esta no, 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 ni tardanza te en preocupes, esto. a veces pasa, para que vean que sí estamos en vivo, ¿no? Entonces, nos estabas diciendo sobre los cambios del Fondo de Cultura De cultura Económica. económica. Sí, en efecto, Taibo inició con una política que, digamos, se confirma con este nuevo decreto que quiere cambiar la vocación del fondo para volverla una editorial asistencialista. Uno de sus principales proyectos fue Vientos del Pueblo, un proyecto muy promovido mediáticamente como parte de la Estrategia Nacional de Lectura que presentó el presidente y la señora esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, en Mocorito, Sinaloa, en el arranque del sexenio, en 2019. Ujú. Eh, Estos vientos del pueblo al final no resultaron ser exitosos. Taibo eran más que libros, unos pequeños cuadernillos para iniciación en la lectura, bastante mal impresos, por cierto. En el catálogo hay de todo, hay bastantes títulos buenos, pero el hecho es de que no lograron llegar al público, no despertaron el interés del público y a la fecha tiene muchos en inventario. Ha tratado de venderlos a través de los círculos de lectura que él ha impulsado también, función que no le corresponde a los propios círculos de lectura porque no están constituidos ni siquiera como tales, son actividades de voluntariado. Entonces, todos estos detalles, esto lo pongo nada más como un ejemplo, hablan de Sí, la impericia en el ejercicio de la conducción de un proyecto editorial, que pues sí. requiere, que tiene pues su grado de conocimiento, y como cualquier oficio u actividad humana, y que Taibo aceptó desde el principio que desconocía. Otro de los grandes desaciertos ha sido intentar, por una parte tiene a las filiales del Fondo de Cultura Económica, que tiene sedes en España, Argentina, eh, Santiago de Chile, Bogotá, Lima, Guatemala, eh, Puta, Ven- Bogotá. son un chorro. Son aproximadamente 8, abrió una en Cuba que recientemente intentó abrir una más en Perú. En Perú hay dos librerías, las dos en el barrio de San Isidro, y quiso abrir una más en la Universidad de San Marcos, que se vino atrás. La universidad canceló el proyecto y Ujú. están teniendo que retirarse. Bueno, el fin es que varias de ellas, la mitad al menos, están en quiebra técnica. Sí, Y situación que no quiere aceptar eh, Taibo 2, sale más caro sostenerlas, aunque generan ingresos por ventas, en realidad lo que venden las filiales son libros de otras editoriales. Es decir, la filial en Perú vende libros de otras editoriales peruanas, es un buen punto de venta, y de editoriales de países cercanos a Perú. Es lo que se han detectado en los reportes, no propiamente los libros del Fondo de Cultura Económica. O sea, sí, funciona como una librería que vende pues lo que despierta sí. interés y no son los del fondo, precisamente, ¿no? Entonces, a pesar de estos datos y de tomar, pues, digamos, unas decisiones junto con la junta directiva, pues, más adecuadas acerca del futuro con una visión de largo plazo, le ha dado por abrir más. Quiso abrir esta de Perú, que se malogró. Abre la de Cuba, que no sé qué va a pasar allí. Uy, La no, pues si Cuba dita un chorro de libros prácticamente gratis para su población. Por una parte, y por otra Sí, parte, tiene graves problemas la población para su sustento cotidiano. sí, hombre. Entonces, tenemos allí como que una contradicción Sí. muy grave, ¿no? Entiendo las Está a punto de reventar Cuba, ¿eh? A punto. Yo no sé
cómo es posible que han aguantado tanto el pueblo cubano de veras, porque están en las peores condiciones que yo haya conocido de Cuba, lamentablemente. Lamentablemente sí, y en ese aspecto, desde el punto de vista, digamos, de la cultura, de la política cultural, México debería tener una relación distinta y no una ocurrencia de abrir una Sí, librería que no estuvo a tiempo para la gira, además, la visita que hizo el presidente, se iba a inaugurar durante una visita que hizo el presidente López Obrador. Lo cito también como otro ejemplo más, digamos, pues de esta incapacidad de hacer las cosas a tiempo, de hacerlas bien, ¿no? Ni siquiera oye, estuvo para que inaugurara el presidente mismo. En oye, fin, Gerardo, y un asunto. Todo esto lo genera un decreto, o sea, porque me imagino que no es el, digamos, para cambiar el sentido, la misión del Fondo de Cultura Económico, debe haberse de otra, o debe haber participado, no sé, el Congreso, digamos, no era la vía un decreto. Finalmente ya el decreto se expidió por parte del presidente y ya el asunto ya cambiaron la página, ya, ¿verdad? no, ese es un Ah, punto importante el que tocas, me parece que es un punto crucial, definitivamente. Se emite el decreto, llevan a ajá, todo esto, pues todo el sexenio para emitir un decreto para cambiar el artículo 2, donde se precisan una serie de cuestiones, las cuestiones de las que hemos abordado en esta conversación. sí, El decreto debe pasar por la comisión regulatoria y posteriormente, entonces, se procedería a su publicación en el diario oficial. Eso todavía no ha sucedido. El decreto presenta muchas deficiencias, ideas repetidas, errores de sintaxis, cuestiones. válgame. Entonces, yo creo que en la comisión va a meterle lápiz para que pues esté más o menos presentable, pues como debe estar presentable el decreto de un ejecutivo federal. Claro, Al ser publicado, tiene Taibo 90 días para hacer los cambios en las disposiciones legales correspondientes dentro del Fondo de Cultura Económica. Estamos hablando del estatuto orgánico. sí, Modificar el estatuto orgánico obliga a Taibo, así está establecido en el estatuto orgánico, sí. cualquier modificación en el estatuto orgánico obliga al director a convocar a la junta directiva, donde están la UNAM, la Uh, UAM, el uh, POLI, CONACYT, la SEP, Secretaría de Cultura, Hacienda, Relaciones Exteriores, etcétera. híjole. Yo creo que tiene votos a favor, obvios, como Claro, sí, sí, por cultura y supuesto. educación, pero Sí, yo por no sé supuesto. si la UNAM va a votar a favor, o la UAM, O el poli, o el el propio POLI, poli. o función pública, porque función pública, pues ellos son técnicos, eh, Sí, 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 tienen que mantener las finanzas más o menos, las cosas sí. más o menos en orden, ¿no? Y ahí el presidente ha sido evidentemente muy cuidadoso, ¿no? Dentro de tanto desastre, ha tratado de tener en Hacienda a personas, pues, conocedoras de la materia, al menos para mantener ciertos equilibrios financieros, ¿no? Etcétera. Entonces, este tipo de disposiciones va a también pasar por el ojo crítico no solo de instituciones de alto prestigio académico, universitario y cultural, sino también por cuestiones de personas de alto conocimiento técnico. O sea que igual se tropieza con una piedra ahí en el camino. Y yo preveo que no será algo que correrá con gran facilidad, Ya. y que el momento clave será que llegarán a publicarlo y que en ese momento comenzará No. pues, el proceso durante el cual Taibo tendrá que convocar. Y ahí veremos, estaremos tratando de hacer la cobertura periodística correspondiente, de qué manera reaccionan estos integrantes de la Junta Directiva del Fondo de Cultura Pues Económica. te volveremos a molestar, Gerardo, para que nos des un contexto tan preciso como nos lo has dado y ponemos el tema en nuestros televidentes
Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Sabemos que esto, ahora sabemos que tiene todavía largo aliento el asunto, el proceso. Estaremos en contacto contigo. Si algo sucede que tú sabes y nosotros no, si nos avisas, te lo agradecería mucho para que no perdamos el asunto. O sea, continuamos con el tema contigo para que nos expliques cómo va el proceso que nos has expresado. Muchas gracias por haber estado aquí en esta, que espero consideres tu casa, Gerardo. Quedo a tus órdenes, Muchas Eduardo. gracias, al contrario. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Muchísimas, hasta pronto. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego, sí. Gracias. Tenemos saludos.